Y le damos la bienvenida esta tarde a la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que está en funciones, pero está encaminada la ratificación por parte del Congreso de la Ciudad de México, un proceso que está en curso, fiscal, y le damos la bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes otra vez. Sí. Álvaro Alejandro. Gracias, fiscal. Muchísimas gracias por el espacio y la posibilidad de platicar con usted. Muchas gracias. Déjeme le pregunto esto de entrada, porque si ha estado pesado, los últimos días han sido pesados en el tema de la ratificación de su puesto como fiscal. ¿Usted esperaba que se politizara tanto? ¿O qué fue lo que sucedió? ¿Por qué? ¿O sí lo esperaba usted, fiscal, que se politizara de esta manera? Bueno, no esperaba que se politizara tanto. Cuando vi los tiempos, que iban a ser tiempos electorales adelantados y eso, pues dijimos, bueno, esperemos que el proceso de ratificación no sea una moneda de cambio ni politizado ni nada. Efectivamente se politizó demasiado, ¿no? Y como bien dicen, han sido días muy difíciles porque nosotros nos hemos sometido a la ley, nos hemos sometido al proceso tal cual se encuentra desde la Constitución y la ley orgánica, hemos cumplido con todo, hemos llevado de manera muy puntual cada etapa del proceso, la hemos cumplido de manera muy abierta, de manera muy responsable con el Consejo Judicial Ciudadano, para que ellos tuvieran todos los elementos para una evaluación del trabajo, ¿sí? Y abrimos toda la información, todas las oficinas, ellos visitaron oficinas, ellos llamaron a personal de la Fiscalía, a todos los coordinadores, ¿no? Hicieron una gran consulta para que la gente se opinara, se manifestara, ¿no? Oyeron incluso algunas víctimas que querían ser escuchadas, ¿no? Y nosotros hemos sido muy respetuosos del proceso. Queremos ser muy institucionales porque nos parece que es de la pulcritud del proceso depende la legitimidad y la validez, ¿no? Se los comenté yo al propio Consejo que yo pedía que fuera una evaluación abierta, pública, exhaustiva, ¿no? Seria, con una metodología muy clara, que no diera lugar a dudas. Las etapas del proceso se han ido agotando, me parece que se han ido agotando bien, ¿sí? Se agotó el último momento en el que le mandaron al jefe de gobierno una opinión favorable, él regresó al Congreso una opinión razonada, dice la ley, pidiendo que se haga mi ratificación. Efectivamente, pues llegó a manos del Congreso, y en el Congreso pues están representados todos los grupos parlamentarios que representan a los partidos, ¿no? Y que precisamente por el trabajo que ha hecho la Fiscalía, ¿sí? Hay un grupo parlamentario que evidentemente pues no tiene ningún interés, es más, buscan que no sea yo quien continúe al frente de la Fiscalía por hacer el trabajo que nosotros, para el que estamos, que es el de procurar justicia, que es el de investigar delitos y ubicar quiénes son los responsables de esos delitos y llevarlos a los tribunales. Y en el caso concreto, pues es un tema de corrupción. Es el cártel inmobiliario, y el grupo parlamentario al que usted se refiere es el del Partido Acción Nacional. Eso es todo lo sabe. Fiscal, ¿le va a impedir eventualmente, si no alcanza los votos,
¿eso le va a impedir la ratificación o está dispuesta a relajarse en la investigación de la corrupción? No, no. En eso he sido muy clara, ¿sí? A ver, nosotros decimos, si jugáramos a la política tradicional, seguramente me sobrarían los votos. Eso tengo la plena certeza, me sobrarían los votos. Pero eso implicaría negociar, llegar con negociaciones, con transacciones, con como dicen, relajamientos, ¿no? Y independientemente de que por convicción personal eso jamás lo haría, ¿sí? Tampoco tiene ningún sentido llegar a un lugar por llegar, ¿no? Y llegar, como dice el presidente, dejando jirones de dignidad en el camino, ¿no? No se merece esto la ciudad, no se merece una situación así. Los miles y miles y miles de gentes que lucharon durante muchos años para que se llegara a los gobiernos a transformar, a realmente hacer lo que a mí me ha tocado, es hacer una institución que realmente procure justicia. Es muy importante lo que hace la Fiscalía. Es ni más ni menos la única que puede ejercer la acción penal, la única que puede perseguir a un delincuente, acusarlo y llevarlo a tribunales y buscar sentencias. Si esto no funciona la democracia, no funciona la convivencia, no funciona la gobernabilidad de una sociedad. Tenemos que cambiar, ¿no? Y en eso hemos estado trabajando todos los días para que la institución Fiscalía, Procuración de Justicia, sea diferente, sea algo en lo que la gente confíe, ¿sí? Y uno de los grandes temas que rápidamente se mostraron es que había una serie de actos de corrupción. Entonces, la lucha contra la corrupción ha sido uno de los temas torales, uno de los principios de esta Fiscalía. Corrupción de la sociedad, de los servidores, y de la propia institución, ¿sí? Y no es que nosotros hemos andado buscando a ver a quién perseguimos, ¿no? Yo pongo el ejemplo de este caso que ustedes están comentando, ¿no? Del cártel inmobiliario, del PAN. Que hoy tiene, yo tengo un amparo en contra y no puedo hablar de ese tema. Es correcto, sí. Pero la corrupción inmobiliaria, ¿no? Que se da a partir de que explota una lavadora en un inmueble, ¿no? Que no es que nosotros andamos buscando. Explota una lavadora en un inmueble en la avenida Coyoacán y de ahí se empieza a investigar y se empieza a ubicar que había, por ejemplo, no pudieron cobrar sus seguros porque había irregularidades en ese inmueble. Y en ese inmueble había 2 departamentos a nombre de un exfuncionario, había irregularidades en la documentación, y yo no puedo, por convicción, pero por obligación, pero sobre todo por convicción. Y lo que insisto, que llegamos para transformar, no para hacerse a un lado. Yo no podía voltear y decir aquí no ha pasado nada. Sí pasó, y empezó a visualizarse, a comprobarse una red realmente muy bien elaborada, donde participan en esa red ex servidores públicos de esa alcaldía de hace años, ¿no? Es una alcaldía que ha estado gobernada por el PAN hace mucho tiempo, y era un modus operandi, ¿no? Eso es lo que nos ha llevado a tener la plena convicción con pruebas. No es fácil integrar una carpeta con pruebas irrefutables, ¿no? Fue consultar
a la Comisión Bancaria y de Valores, al SAT, a las Contralorías, en fin, analizar todo, a la Secretaría de Economía, al Registro Público, las empresas, a la UIF, en fin, logramos integrar y por eso están vinculados a proceso un exalcalde, directores generales, subdirectores, en fin. Y la investigación continúa. Usted le pega a un área muy sensible con esa investigación, que es el Congreso de la Ciudad de México. Es decir, de una lavadora hasta el Congreso de la Ciudad de México se va la investigación, porque recordemos que el coordinador de los diputados es uno de los principales imputados. El coordinador de los diputados del PAN es uno de los principales imputados en este caso que le pega a ese Congreso donde usted necesita los votos, es decir, la lleva la investigación hasta casi en contrasentido de lo que usted iba a necesitar más adelante. Para cualquiera que quisiera pensar que se trataba de una investigación política, por un lado. Pero por el otro lado, fiscal, también me gustaría mucho que usted lo respondiera. Justo en este momento aparece un texto en New York Times donde dicen que usted investiga opositores. ¿Espía? Espía a opositores. Bueno, yo creo que uno siempre tiene que anteponer el interés general a los intereses particulares. Si uno antepone el interés particular y dice yo lo que necesito son los votos para seguir siendo fiscal, no está uno realmente cumpliendo con su labor. Si por hacer bien nuestro trabajo, si por investigar, si por llevar a los tribunales, si por hacer acusaciones con fundamento, cuesta la votación, eso no es negociable. No es negociable. Y cuando me dicen que es una investigación con tintes políticos, yo solamente les contesto que hay algunos que están vinculados a proceso, que ya aceptaron la responsabilidad y que han empezado a reparar el daño, o sea, el daño que hicieron, le están regresando algo a la ciudad a través de inmuebles. Por eso, la semana pasada entregamos de manera simbólica al gobierno de la ciudad, entregamos un edificio. Mañana vamos a entregar una casa, ¿sí? Que son inmuebles que ellos mismos, al haber reconocido su responsabilidad, viene una reparación del daño a la ciudad, una reparación, ¿sí? Seguramente no será la cantidad que ellos obtuvieron. Yo he comprobado algunas cantidades, he comprobado algunas situaciones, ¿sí? Pero puedo decirles que los inmuebles que dos directores generales han regresado a la ciudad representan aproximadamente entre 80, 90, probablemente 100 millones de pesos. Entonces, si esto fuera político, si esto fuera inventado, pues no tendrían por qué aceptar responsabilidad, ¿no? Ya están y les están regresando. Entonces es un tema en el que no podemos dejar de actuar, ¿no? No podemos dejar de actuar y que evidentemente hay toda una campaña, y yo puedo decirlo así, una campaña muy bien diseñada. Entiendo, no es barato organizar una campaña, me corresponde, pero es una campaña en contra de la Fiscalía y de mi persona, ¿sí? Tratando de deslegitimar el trabajo, de limpiarse ellos diciendo somos víctimas políticos, ¿no? Y en eso se enmarca también este tema del New York Times, ¿no? Es parte de una campaña. Cuando
me acusan de haberlos acusado yo de secuestro, desaparición forzada, cosas inverosímiles, ¿no? Y hacen uso de este diario, es un diario prestigiado, ¿no?, que le entregan documentos. Yo quiero darle el beneficio de la duda al diario y al propio Telcel, porque nosotros decimos los documentos que ellos dicen que salieron de aquí de la Fiscalía, que salieron para espiar, son documentos que no reconocemos, son documentos apócrifos. Está la investigación, ¿sí?, para ver de dónde salieron esos documentos, ¿no? No descarto, por eso están servidores públicos, ¿no?, porque no sé si es de adentro o de afuera, pero hay una elaboración de documentos que no fueron legalmente emitidos, ¿no?, y la compañía telefónica los da por buenos, hacia un periódico que tampoco tenía la obligación de saber si eran apócrifos o no, pese a que fui consultada antes de la publicación y se les explicó por escrito, se les dijo que habíamos contestado a un juez de amparo. Contestar a un juez de amparo tiene que ser con la verdad, ¿sí? Por eso nosotros tenemos la posibilidad de probarlo. Le contestamos a un juez de amparo que nosotros no teníamos esas investigaciones y los documentos eran apócrifos. Estamos en la investigación, ya le hemos solicitado incluso a Telcel que nos ponga a la vista esos documentos para que entren los peritos y que vean, que se investigue todo. Pero les puedo decir algo de una manera contundente: la Fiscalía no espía, ¿no? La Fiscalía General de Justicia no espía a nadie, ¿sí?, pero mucho menos lo haríamos por cuestiones políticas. No estuvimos en contra de eso. El periódico estadounidense The New York Times se sostiene en el sentido de que la información que publicó y que tiene que ver con constancias de compañías telefónicas, particularmente de Telcel, que le fueron entregadas a la Fiscalía a partir de una petición de la Fiscalía y que fueron acreditados también por un juez de control. ¿De dónde parte este asunto? Porque en abril o en mayo, Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, presentó una denuncia en contra de la Fiscalía ante la Fiscalía General de la República. ¿Los documentos vienen de por ahí, fiscal? El exalcalde presentó un amparo para que un juez federal me preguntara si yo tenía investigaciones, porque tenía la información de que la Fiscalía había girado algunos documentos. Cuando recibimos ese amparo, revisamos nuestros libros de gobierno, nuestros sistemas, tenemos sistemas informáticos de seguimiento de la información. No eran documentos que habían sido firmados por quienes están legalmente autorizados para hacerlo. Por eso negamos y le informamos a los jueces de amparo que esos documentos eran apócrifos. Ante esta situación, los jueces de amparo dejaron sin materia el amparo, lo sobreseyeron, es un término jurídico, ¿sí? Sobreseyeron, ¿sí? Telcel dice: entregué información, ¿sí? Y efectivamente entregaron una información que tenemos la documentación para que comprobar cómo fue recibida, cómo fue tratada, de ver de qué carpeta se trataba, etcétera. Al ver que no era una información que nosotros habíamos solicitado, hay todo un procedimiento para destruir la información. Tengo todo eso acreditado
fehacientemente acreditado, ¿sí?, que la información se destruyó. Se habló con Telcel en su momento para decir, a ver, aquí algo sucedió, ¿no?, y se iniciaron las investigaciones, ¿no? Estamos en eso, ¿sí? Hemos solicitado ya, no tengo una respuesta, pero hemos solicitado a Telcel diciendo, a ver qué documentos te dieron, porque tú informas una serie de documentos que no coinciden con la nomenclatura, sobre todo en el consecutivo, ¿no? Entonces, algo pasó, sí, algo pasó, es lo que tenemos que ver, pero tenemos la prueba reciente de que nosotros no se emitió esa documentación, esos oficios, porque no tenemos esas carpetas. Esos números corresponden a otra cosa que ya también lo tenemos plenamente identificados, qué documentos son, etcétera. Pero además quiero decirles corresponden, algo, fiscal, porque ahí está la clave. Si los números de estos oficios no corresponden a una investigación muy específica, entonces ¿a qué corresponden? No, son apócrifos, ¿sí? Apócrifos. El número consecutivo pertenece a otra cosa, a otro documento, que ya los tengo ubicados, ¿no? No existen esas investigaciones. No existen investigaciones por secuestro, no existen investigaciones por desaparición forzada. Pero además quiero decirles, ¿sí?, el contenido de lo que se dice que se solicita tampoco es espiar, ¿no? Tampoco es para que en el supuesto, no lo acepto, pero en el supuesto que así fuera, no es para espiar, ¿sí? Eso lo que se está pidiendo son sábanas para que digan, este teléfono se comunicó con este teléfono 10 veces. ¿Qué se dijeron? ¿Quién sabe? El escuchar, ¿sí?, lo aprueba un juez también federal. Uh-huh. Correcto. Y lo hace de una manera muy estricta, ¿sí?, en el que nos da un tiempo. Alguien dijo por ahí que hace un año se estaba espiando a alguien, imposible. Ningún juez lo autoriza, ¿no? Entonces, no es el caso, ¿no?, pero aunque fuera tampoco. Pero son documentos apócrifos, tengo la prueba de que así es y lo manifestamos así de manera contundente a un juez de amparo, ¿sí? Por eso ahora se sobresiguió. Fiscal, perdón, Álvaro, porque ahí está el meollo del asunto realmente, porque la investigación pues se basa entonces en documentos que es posible seguir. Es decir, no cayeron del cielo los documentos y un juez los agarró de la nada y los dijo, ay, aquí me acabo de encontrar unos documentos que no tienen, nadie los presentó, pero me cayeron ahorita aquí, me los dejaron en la entrada de mi... No. ¿Quién los entrega? ¿De dónde vienen? Esa es la investigación. Por eso quiero conocer los documentos que Telcel recibió, ¿no? Por eso le estoy pidiendo a Telcel, dame los documentos o ponme a la vista los documentos que dices tener, ¿no? Porque necesito analizar ese documento, que entren peritos en grafoscopía, en todo lo que tengan que entrar, ¿sí?, para ver de dónde salieron estos documentos, porque efectivamente pues Telcel no recibe cualquier documento y no cualquier documento lo contesta, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso digo, yo doy beneficio de la duda a Telcel y al propio periódico. Esto se tiene que aclarar, ¿sí? Nosotros tenemos la comprobación de que esos no son documentos que fueron legalmente emitidos por la Fiscalía, ¿no? Y bueno, pues es que todo se vale en este momento, ¿no?, como parte de campañas, ¿no? Y todo tenemos que aclararlo, todo tenemos que informar, ¿no? Lo importante es que se informe, que se compruebe, no solamente hacer aseveraciones, ¿no? No son escuchas, eso no son escuchas, ¿no? Nos dicen, me están espiando, lo que se está pidiendo no son escuchas, ¿no?
En todo caso, que se ¿Sí hubiera lo pidió? pedido, pero no se pidió. No se pidió. Lo digo, Dice usted, lo que se pidió no son escuchas. si estos documentos fueran originales, legales, legalmente emitidos, no son escuchas. Lo que se está pidiendo, el contenido de esos documentos, lo que dice es, díganme de este teléfono, con qué teléfono se ha comunicado. Les llaman sábanas de llamada. No tienen Sábanas, contenido. Ni no siquiera tienen, serían no tienen escuchas nada. si los documentos fueran... Ni siquiera serían fueran legales, escuchas, ¿no? si los documentos fueran reales. Así es. Pero bueno, en esta campaña, en esta guerra que hay ahorita, pues todo se vale, porque además lo afirman sin explicar, sin citar fuentes, en fin, ¿no? Pero bueno, es algo que tenemos nosotros que seguir aclarando y seguir informando, Pues, porque lo que menos nosotros queremos es que crean que la Fiscalía realiza acciones que realizaban otros en otros años. No somos iguales. No. también, pues se va a topar usted con la resistencia no solamente del PAN, también del PRI y también de lo que queda del PRD, porque ya se atrincheraron y no le van a dar los votos. Y también dicen que hay una persecución política contra la diputada Luisa Gutiérrez Ureña, que fue directora de verificación y directora jurídica de la alcaldía Benito Juárez. Es también persecución política, como ella dice, es para tronar muñecas y doblar a los diputados y diputadas para que voten por su ratificación, o esta señora también está implicada en corrupción. No es persecución política. Ella afirmó que yo le había iniciado una carpeta a finales de octubre por narcomenudeo. Lo que les puedo decir de manera contundente, no hay ninguna investigación por narcomenudeo. No hay un inicio de investigación en octubre. Hay investigaciones que datan desde hace un año y medio, ¿sí? Y efectivamente ella fue funcionaria de la alcaldía, ¿sí? Ella ha presentado un amparo, ¿sí? Yo le tengo que contestar al juez qué tengo, ¿sí? Y ella sabrá qué es, no es narcomenudeo. Eso se lo puedo decir. Ándele. Y Es no decir, es- tiene tiempo, es de hace más de un año, dice usted, y no se trata del objeto que ella supuestamente o que ella alega que es narcomenudeo. No es narcomenudeo. No me ha llegado un amparo, yo tengo que informar al juez de amparo qué tengo. Correcto. Bien, tiene suspensión, etcétera. Voy a respetar totalmente. ¿Sí? No es un tema político, de verdad. Muchas veces las investigaciones no van acompasadas a los tiempos políticos, pero lo que nosotros estamos haciendo es no pasamos la justicia por un tamiz político, no pasamos la justicia por un interés personal, no pasamos la justicia por una negociación, sino la gente no va a creer en la fiscalía, ¿sí? Y en eso estamos empeñados, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo, me citaron a una comparecencia para el próximo martes, creo que ya me llegó la notificación formal, pero ya me enteré por los medios que voy a una entrevista, lo voy a hacer, porque voy a seguir paso a paso la institucionalidad. Y si me piden información, la tienen. Me pidieron que la gente se expresara, ¿sí? En un primer momento se expresaron 30,000 opiniones. En este segundo momento, el día de ayer, fueron a entregar víctimas colectivas, etcétera, 20,000 opiniones favorables, ¿no? Se abrió una plataforma, estas que son muy famosas, las de
Change, ¿no? Change. Se expresaron 14.500 personas a favor. Ahí está, el Congreso del Estado de México emitió un punto de acuerdo, la Cámara de Diputados emitió un punto de acuerdo el día de hoy. Ahí está la percepción de nuestro trabajo, ¿no? Y va a seguir puntualmente el proceso, ¿sí? Quienes piensen en esta ciudad, quienes piensen de manera objetiva, ¿sí? Que decidan su voto, ¿sí? Más allá de lo que hayan dicho sus propios partidos. Una última cosa, diría yo. Ayer renuncia al PRD Víctor Hugo Lobo, diputado local, coordinador de la bancada del PRD en la Ciudad de México. Él tiene carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía Fiscal. No, yo no he hablado con Víctor Hugo Lobo y no tengo investigaciones, ¿no? Ahora lo voy a buscar. Se lo digo abiertamente, ¿no? Ante su salida de un partido que dijo que no va a votar, lo voy a buscar. Yo he buscado a todos los diputados, les he dado, a quienes han aceptado platicar conmigo, les he dado la información del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Les he explicado este tema de la corrupción inmobiliaria para desmontar que es una persecución política. Porque lo he dicho en todos lados y lo repito, ¿sí? Que recuerden, la corrupción no es un derecho, ¿sí? Es un delito, ¿sí? Y algunos se consideraban intocables, ¿no? Y algunos piensan que se puede negociar la justicia, y la justicia no se negocia. No ahora. Estamos tratando de cambiar las cosas, ¿no? ¿Sí? Pues en eso Fiscal. ahí les estaré pidiendo espacios para ir informando qué está pasando. ¿Seguro? Claro. Y vamos a seguir. Por supuesto que sí. Fiscal, muchísimas gracias, como siempre. Les agradezco muchísimo. Les mando un abrazo. Gracias. A toda la gente. Igualmente para usted. Confíen en la Fiscalía. Correcto. Gracias. Gracias, fiscal.